Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos, otro programa posible, transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 26º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Recapacitó y fue a la viña. Reciban un gran abrazo lleno del Señor desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Para ser fieles a la acción del Señor en nuestra vida, las lecturas de hoy nos invitan a seguir con decisión el camino emprendido, fortalecer los vínculos de unidad entre nosotros y ser los unos para los otros estímulos para crecer en la santidad. El Evangelio es un fuerte llamado al compromiso con la palabra dada. En un mundo donde las palabras no tienen valor, donde se puede decir una cosa y hacer otra, Jesús nos invita a que no sea así entre nosotros. Palabra dada, palabra cumplida. Gracias, Señor, por la luz y la fuerza de tu palabra. Ella nos enseña la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos llamas a vivir en comunión eclesial con los hermanos y nuestros pastores, y nos invitas a aportar calor fraterno a la convivencia y nuestra colaboración al servicio común del Evangelio. Queremos vivir unidos como hermanos en Cristo Jesús. Tú que eres más fuerte que nuestras divisiones, perdona nuestro desamor, recelos y desconfianzas mutuas. Concédenos, Señor, asumir nuestra propia responsabilidad en la edificación interna de la comunidad cristiana y en la difusión de tu reino entre nuestros hermanos los hombres, bajo el impulso de Cristo resucitado. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5. Quizás me estás llamando, con el coro Santo Domingo Sabio. Quizás al nacer un nuevo sol
Ojalá atardecer me hiciste oír tu voz y hablaste al corazón. Señor, yo soy feliz si tú conmigo estás. A lo largo del camino no es fácil decir sí. Conmigo de la mano, junto a mis hermanos, te seguiré, Señor, seguro siempre en ti. Primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 al 28. Ezequiel nos permite ver que la santidad o la maldad dependen de nuestra libertad. Dios ofrece la salvación a todos. Quien la acepta es justificado. El que la rechaza se condena. Pero ninguna situación es definitiva en esta vida. Si el justo se aleja de Dios, se pierde. Y el pecador siempre tiene la posibilidad de convertirse. Escuchemos. Esto dice el Señor. Comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Con el Salmo 24 pedimos al Señor con humildad que nos enseñe sus caminos. Contestaremos al Salmo. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna, con el coro San
Francisco de Asís en Honduras. Domingo 26º del tiempo ordinario. Modo primero. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Modo segundo. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. San Pablo nos hace una entrañable invitación a permanecer unidos. Para ello nos exhorta a no dejarnos llevar por el espíritu de la rivalidad, sino alimentar en todo momento los sentimientos de Jesús. Escuchemos. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. La parábola de los dos hijos nos dice claramente que lo que cuenta en la vida no es lo que decimos o prometemos, sino lo que cada uno demuestra con sus acciones y actitudes. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3, llamados de Salomé Arrizibita de España. Mundo es una palabra muy grande. El mundo es casi inabarcable. A veces nos queda tan lejos que no vemos que también somos parte. Mundo bueno, mundo malo, enseguida etiquetamos. Mundo ajeno, mundo nuestro, es tan fácil situarnos. Estamos llamados a cambiar el mundo. Estamos llamados a seguir a quien supo celebrar cada día, ayudar cuanto pudo, arriesgando la vida, perdiéndola incluso. Estamos llamados a compartir su nombre, a vivir levantados para que no haya pobres,
que tienen por cama tan solo la noche, y de los que guardan celosos lo suyo en sus cofres. Amor es una palabra muy grande, el amor es casi inabarcable. A veces nos queda tan lejos que no vemos que también somos parte. Amor bueno, amor malo, enseguida etiquetamos. Amor nuestro, amor prestado, es tan fácil apropiarnos. Estamos llamados a amar este mundo. Estamos llamados a seguir a quien supo celebrar cada día, amar cuanto pudo, arriesgando la vida, perdiéndola incluso. Estamos llamados a compartir su nombre, a vivir levantados, amando a los pobres, a los que tienen por cama tan solo la noche, y a los que guardan celosos su amor y sus cofres. Estamos llamados a salvar con amor este mundo, a salvar por amor este mundo. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro programa semanal en el 26º domingo del tiempo ordinario. La sola intención no es suficiente. Hay que ser coherentes con lo que decimos o nos proponemos. Es la lección que la liturgia de este domingo nos deja para nuestra vida. La liturgia de hoy nos hace una invitación a meditar sobre nuestra opción por Dios y la responsabilidad en nuestra respuesta a su llamada. El profeta Ezequiel propone convertirse a la justicia de Dios para acogerse a su promesa de vida. El Evangelio nos dice que la invitación está hecha y no basta obedecer solo de palabra. San Pablo propone el modelo, Cristo. Con el salmista confesamos que la ternura y el amor del Señor son eternos y le pedimos que nos enseñe a caminar por sus sendas. Conscientes de todo esto, comencemos nuestro análisis. Escuchemos atentamente. Bendiciones. Bendiciones, hermanas y hermanos. Como siempre, gracias por escucharnos en su programa Liturgia y Música. Gracias a nuestro hermano Jay por esa sinopsis, ¿verdad?, que resume estas lecturas de hoy. Y ya entrando en esta primera lectura del profeta Ezequiel, cuando el malvado se convierta de su maldad, salvará su vida. ¿Qué nos tiene Jay sobre esa lectura? Pues gracias, Erinaldo. Primero, tenemos que ver el domingo pasado. Allí Dios no actúa según nuestra lógica. Por ejemplo, los exiliados de Babilonia
solo podían encontrar una respuesta para esa gran tragedia. Y era, sus padres pecaron contra el Señor, pero son ellos los que están pagando las consecuencias, dicen ellos. Bien decía el refrán, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Eso se ve en Ezequiel 18, versículo 2, perdón. Esta primera lectura de hoy responde a estas dudas. Es cierto, pensaba Ezequiel, que las consecuencias de las maldades se arrastran durante generaciones, pero también está en nuestras manos contribuir a cambiar esa historia. Quien baja los brazos, el que se, como dice aquí en Puerto Rico, mira, se conforma, se resigna, no puede atribuir la culpa a los padres. La responsabilidad recae sobre uno mismo. Muere por la iniquidad que ha cometido. Y esto lo vemos en el verso 26. La triste herencia del pecado se cancela solamente con la conversión y solamente con un compromiso activo con el bien que es Dios. Eri, interesante. Interesantísimo. Bueno, hermanos y hermanos, más adelante seguiremos discutiendo, ¿verdad?, la segunda lectura y el Santo Evangelio de hoy. Mientras tanto, escuchemos un cántico. Continuamos con ustedes el cántico número 4, la llamada del Ministerio Católico Luz de Cristo en Estados Unidos. Y música.
Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Gracias, hermanas y hermanos, como siempre, por escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden que pueden escucharnos también a través del internet por radiopaz810.com. Importante, bajen la aplicación de Radio Paz 810 AM a través de Play Store en su Android para que también nos escuchen a través de sus celulares. Y más adelante, ¿verdad? Entiendo que podrán bajar también la aplicación para Apple. Y hermanas y hermanos, siempre nos gusta que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludando como siempre a todos los hermanos acá en Puerto Rico que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz. Y todos los hermanos que nos escuchan en todos los países que nos retransmiten en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Bendiciones para todos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, ya discutiendo esta segunda lectura de San Pablo a los Filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Jay? Esto es bien interesante. Aquí San Pablo sabe que un gran peligro para los que formamos la iglesia o asociación de creyentes es la desunión. Por eso suplica a los seguidores de Cristo. Él dice: por favor, concédame este gran favor. Manténganse en armonía, en buenas relaciones de amistad, y llama la atención acerca de un gran enemigo de la unidad, que es el egoísmo, el querer buscar el propio interés y no el interés de los demás. Ahí, cuando habla de egocentrismo, el deseo del prestigio personal, que es el querer aparecer más que los otros para evitar este gran mal, aconseja considerar siempre superiores a los demás. En cambio, si nos guía el Espíritu Santo y lo invocamos y pedimos su iluminación, Él nos conceda sus frutos, que son amabilidad, bondad y sobre todo la paz. Por eso el apóstol dice: recuerden que nos unen el mismo Espíritu Santo. Amén. Eri. Amén. Fíjense, hermanos y hermanos, aquí hay un dato importante, y es que Filipos, ciudad situada en el norte de Grecia, era una ciudad habitada mayoritariamente por veteranos romanos de ejército. Estaba organizada a la manera de Roma y era una especie de Roma en miniatura. Fíjense qué interesante. Sus habitantes gozaban de los mismos privilegios que los habitantes de las ciudades de Italia. La comunidad cristiana de Filipos fue fundada por Pablo en el verano del 49, en el transcurso de su segundo viaje misionero. En una de las estancias de Pablo en prisión, en este caso en Efeso, la comunidad envió a 2 de sus miembros para asistirle y una generosa cantidad de dinero para proveer a las necesidades del apóstol. A pesar de ser una comunidad viva, piadosa y generosa, pues la comunidad cristiana de Filipos no era una comunidad perfecta. El desprendimiento, la humildad, la sencillez no eran valores demasiado apreciados entre los altivos patricios romanos que componían la comunidad. En este ambiente donde podemos situar el texto que esta lectura nos presenta, se trata de un texto que en términos literarios pues presenta 2 partes. La primera, en prosa, contiene recomendaciones concretas de Pablo a los filipenses acerca de los valores que deben cultivar. La segunda, en poesía,
presenta a los filipenses el ejemplo de Cristo. Se trata probablemente de un himno prepaulino recitado en las celebraciones litúrgicas cristianas y que Pablo introdujo íntegro en el texto de la carta. En la primera parte, Pablo, en tono solemne, pide a los cautivos romanos que constituyen la comunidad de Filipos que no se dejen dominar por el orgullo, por la autosuficiencia, por la vanidad, por la ambición, que solo provocan egoísmo y división. Les recomienda que vivan unidos y que se amen y que sean solidarios, pues porque Cristo, no solo con palabras, sino con la propia vida, enseñó a sus discípulos. En la segunda parte, y esto lo vemos en los versículos de 6 al 11, Pablo va a referirse de forma pormenorizada al ejemplo de Cristo. Para presentar ese ejemplo, pues Pablo recurre entonces al himno litúrgico que celebraba la kenosis, ¿verdad? O despojamiento de Cristo y a su exaltación. Cristo Jesús, nombrado al principio, en medio y al final, constituye el motivo del himno. Dado que los filipenses son cristianos, esto es, dado que Cristo es el prototipo a cuya imagen está configurados. Tienen la ineludible obligación de comportarse como Cristo. ¿Y cómo es el ejemplo de Cristo? Pues el himno comienza aludiendo sutilmente al contraste entre Adán, el hombre que quiso ser como Dios y le desobedeció, y Cristo, el hombre nuevo, que al orgullo y rebelión de Adán responde con humildad y obediencia al Padre. La actitud de Adán trajo fracaso y muerte. La actitud de Jesús trajo exaltación y vida. Con trazos precisos, el himno define el despojamiento, la kenosis de Cristo. Él no afirmó con arrogancia y orgullo su condición divina, sino que aceptó el hacerse hombre, asumiendo con humildad la condición humana para servir, para dar vida, para revelar totalmente a los hombres el ser y el amor del Padre. No dejó de ser Dios, pero aceptó abajarse hasta los hombres, hacerse servidor de los hombres, para garantizar la vida nueva a los hombres. Ese abajamiento toma aspectos del escándalo, aceptó una muerte infame, la muerte en cruz, para enseñarnos la suprema lección del servicio, del amor radical, de la entrega total de la vida. Sin embargo, esa entrega completa al plan del Padre, pues no fue una pérdida ni un fracaso. La obediencia y la entrega de Cristo a los proyectos del Padre acabaron en resurrección y gloria. Como consecuencia de su obediencia, de su amor, de su entrega, Dios hizo de él Kyrios, Señor, nombre que en el Antiguo Testamento sustituía al nombre impronunciable de Dios. Y la humanidad entera, los cielos, la tierra y los infiernos, reconoce a Jesús como el Señor que reina sobre toda la tierra y que preside la historia. Es obvia la llamada a la humildad, al desprendimiento, al don de la vida que Pablo hace a los filipenses y a todos los creyentes. El cristiano debe tener como ejemplo a ese Cristo, siervo sufriente y humilde, que hace de su vida un don para todos. Ese camino no conducirá al aniquilamiento, sino a la glorificación, a la vida plena. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante seguiremos discutiendo estas lecturas, especialmente el Santo Evangelio de hoy. Mientras tanto, vamos a un cántico. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 1, Tu llamada, de Carlos Gómez. Fue tu llamada, Señor, al corazón, cerca del mar, con mi barca y poco más. Seguiré escuchando hoy tu voz, para mí un gesto claro de amor. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús.
Jesús es cada día la fuerza para andar. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Sin rumbo fijo, Señor, de mar en mar, de puerto en puerto, no he encontrado lugar. Invoqué el mejor viento a mi favor y encontré tu mano firme al timón. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Y tu llamada hoy vuelve a resonar. En mi interior, guíame por este mar. Liturgia y música. Bueno, hermanos, y continuando con la discusión de estas lecturas de hoy, ya en el Santo Evangelio, según San Mateo, los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Y precisamente en la pausa ahora estábamos hablando de esta frase. Jay, ¿qué nos dices? Pues mira, aquí en el Evangelio, Jesús aborda esta cuestión. Y tengo una pregunta. ¿Es posible enderezar nuestros caminos? Pues fíjate, apelando a la imagen de la viña, que es símbolo de Israel, nos presenta el caso de un padre y dos hijos. Los oyentes de Jesús intuyen enseguida que el padre representa a Dios, pero seguro se quedan sorprendidos del hecho de que tenga dos hijos. El Hijo de Dios es uno solo, Israel. Oír hablar de dos hijos de Dios es, wow, para uno confundir, porque para un israelita, y esto es solo el comienzo, el resto de esta parábola será todavía más interesante. Fíjate, ante la invitación del padre de ir a trabajar en la viña, el primer hijo responde entusiasta, así bien brutal. Dice, sí, Señor, que significa yo, Señor, diciendo, no pienses en otro, aquí estoy yo. Pero después no fue. No se dice que por desgano o por alguna otra opción más atrayente propuesta por los amigos, simplemente cambió de idea. No era él cuando había dicho que sí, no estaba para nada de acuerdo con el programa del padre. Fíjate las provocaciones que había de la parábola, bien interesante. El padre pide también al segundo hijo que vaya a trabajar a la viña y la respuesta fue no tengo ganas. Después, sin embargo,
se llena de remordimiento y él fue. Qué interesante. La conclusión de la parábola es todavía más escandalosa. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas están entrando antes que ustedes en el reino de Dios. ¿Y por qué es así? Porque los publicanos y las prostitutas, que ellas sabían que estaban alejadas de Dios, no les pasa por la cabeza estar haciendo la voluntad del Padre. Son conscientes de haber dicho no. Esto los predispone a ser los primeros en recibir el don de Dios. No pueden ampararse en la religión para sentirse puros. Por eso el otro hermano entrará en la viña solo cuando deje de considerarse justo, cuando se alegre de sentirse salvado solamente por el amor gratuito del Padre. Esto está bello. Erinaldo. Así es, fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan. El texto que se nos propone en este domingo, pues nos sitúa en Jerusalén, al final de la vida pública de Jesús. Poco antes Jesús entraba en Jerusalén y era recibido en olor de multitud. Sin embargo, el entusiasmo inicial de la ciudad pronto fue sustituido por un rechazo categórico a Jesús y su proyecto. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, los líderes religiosos judíos, aparecen como el motor de la oposición a Jesús. Y cualquier semejanza con nuestra realidad de ahora, pues, es una diosidad, como dice nuestro hermano Jay. No están dispuestos a reconocer a Jesús como el Mesías de Dios y a aceptar que tuvieron mandato de Dios para proponer a los hombres una nueva realidad, la realidad del reino. Se respira una fuerte tensión que anuncia la proximidad de la pasión y muerte de Jesús. En la escena que antecede al episodio que se nos propone hoy y que está en relación directa con él, los líderes judíos se encuentran con Jesús en el templo. Le preguntan con qué autoridad actúa y cuáles son sus credenciales. Jesús les responde invitándoles a pronunciarse sobre el origen del bautismo de Juan. Los líderes judíos no quisieron responder. Si decían que Juan Bautista no venía de Dios, tenían miedo a la reacción de la multitud, que consideraba a Juan un profeta. Si admitían que el bautismo de Juan venía de Dios, pues temían que Jesús les preguntase por qué no lo aceptaron. Ante el silencio embarazado de sus interlocutores, Jesús les dio a entender que no tenía una respuesta que darles, mientras continuaran con el corazón cerrado, rechazando obstinadamente la novedad de Dios, anunciada por Juan y propuesta por el mismo Jesús. A continuación de esto, pues Jesús presenta 3 parábolas destinadas a ilustrar el rechazo de Israel en acoger el mensaje del reino. Con ellas, Jesús invita a los líderes de la nación judía a reflexionar sobre la situación de gueto en que se han instalado y a reconocer el sinsentido de sus proposiciones fijas y conservadoras. Nuestro texto es la primera de estas parábolas. Y precisamente la parábola de los 2 hijos pues ilustra 2 actitudes diversas ante los desafíos y propuestas de Dios. El primer hijo pues fue invitado por el padre a ir a trabajar en la viña. Su primera respuesta fue negativa: no quiero. En el contexto familiar de Palestina del tiempo de Jesús, se trata de una respuesta totalmente reprobable, particularmente porque una actitud de este tipo iba en contra de todas las convicciones sociales. Cubría a un padre de vergüenza y ponía en duda su autoridad ante los familiares, los amigos, los vecinos. Sin embargo, este primer hijo acabó por reconsiderar su postura y fue a trabajar a la viña. El segundo hijo, ante la misma invitación, respondió: voy, Señor. Dio al padre una respuesta satisfactoria que no ponía en duda su autoridad ni su honra. Quedó bien a la vista de todos, considerándolo como un hijo ejemplar. Sin embargo, acabó por no ir a trabajar a la viña. Fíjense en esto. La cuestión planteada inmediatamente por Jesús es: ¿cuál de los dos cumplió con la voluntad del Padre?
La respuesta es tan clara que los propios interlocutores de Jesús no tienen ningún inconveniente en decir el primero. La parábola enseña que en la perspectiva de Dios lo importante no es quién se comportó bien o quién no escandalizó a los demás, sino de acuerdo con la lógica de Dios, lo importante es cumplir realmente la voluntad del Padre en la perspectiva de Dios. No basta, ¿verdad?, con palabras bonitas o declaraciones de buenas intenciones, sino que es necesaria una respuesta adecuada y coherente a los desafíos y propuestas del Padre, o sea, de Dios. Es cierto que los fariseos, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, pues dijeron que sí a Dios al aceptar la ley de Moisés. Su actitud, como la del hijo que dijo sí y después no fue a trabajar a la viña, fue irreprensible desde el punto de vista de las convenciones sociales. Pero desde el punto de vista del cumplimiento de la voluntad de Dios, su actitud fue una mentira, pues se negaron a acoger la invitación de Juan a la conversión. En contrapartida, aquellos que de acuerdo con la política y religiosamente correctos dijeron no, por ejemplo, los cobradores de impuestos y las prostitutas, cumplieron la voluntad del Padre, acogieron la invitación de Juan a la conversión y acogieron la propuesta de reino que Jesús vino a presentar. Esto lo vemos en el versículo 32. Leída en el contexto del ministerio de Jesús, esta parábola daba una respuesta a aquellos que lo acusaban de acoger a los pecadores y a los marginales. Esto es, a aquellos que de acuerdo con las convenciones dijeron no a Dios. Jesús deja claro que en la perspectiva de Dios no interesan las convenciones externas, sino la actitud interior. Lo que honra a Dios no es el cumplir ritos externos y causar buena impresión a las masas, sino cumplir su voluntad. Más tarde la comunidad de Mateo leyó la misma parábola en una perspectiva un poco distinta. Le sirvió para iluminar el rechazo del evangelio por parte de los judíos y su acogida por parte de los paganos. Israel sería ese hijo que aceptó trabajar en la viña, pero en realidad no cumplió la voluntad del Padre. Los paganos serían ese hijo que aparentemente estuvo siempre al margen de los proyectos del Padre, pero aceptó el evangelio de Jesús y se adhirió al reino. Así que, hermanas y hermanos, la pregunta es, ¿cuál de los dos hijos seremos? ¿El primero o el segundo? Así que con esas se las dejo. Lean nuevamente ese santo evangelio para que usted en su casa reflexione, ¿verdad?, con su familia sobre esta parábola que está bien tremenda. Bueno, hermanas y hermanos, siempre nos gusta mencionar lo que nos tiene el Papa Francisco precisamente sobre este evangelio de hoy, y dice de la siguiente manera: el evangelio de hoy cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos para abrirnos siempre a la voluntad de Dios y al amor hacia los hermanos. Pero esto, también el compromiso concreto más pequeño, no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que debemos pedir siempre. Señor, dame la gracia de mejorar. Dame la gracia de ser un buen cristiano. Y así cerró el Papa Francisco sobre este santo evangelio de hoy. Hermoso. Hermosísimo. Y en modo de resumen, la liturgia del domingo 26 del tiempo ordinario pues nos deja claro que Dios llama a todos los hombres a empeñarse en la construcción de ese mundo nuevo de justicia y de paz que Dios soñó y que quiere que la alcance a toda la creación. Ante la propuesta de Dios podemos tomar dos actitudes: o decir sí a Dios y colaborar con Él, o elegir el camino del egoísmo, de la comodidad, del aislamiento y desentendernos del compromiso que Dios nos solicita. La palabra de Dios nos exhorta a un compromiso serio y coherente con Dios, un compromiso que signifique un empeño real y exigente en la construcción del mundo nuevo, de la justicia, de la fraternidad y de la paz. Bueno, hermanas y hermanos, siempre nos gusta ponerle en oración a todos los hermanos, ¿verdad?, que nos piden peticiones. Jay.
Oremos por la salud de Marcela Verónica Salvatierra, Marí Rabel Maisonet, Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ya, ¿y con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 2, el llamado de Dios, de la página Luz, Esperanza y Fe, y tan tan. Gracias, hermanas y hermanos, por siempre seguirnos y escucharnos en este su programa Liturgia y Música. He recibido del cielo el llamado de Dios, y aunque parezca difícil, esa prueba me envió. El don de la vocación, con eso me señaló, que fuera yo su discípulo, la puerta me abrió. En el mar navegando voy hacia el destino que Él me envió. Mira que ha hecho en mí, toda mi vida vueltas dio. Él me llama por mi nombre, me conoce muy bien. Me dice nunca estás solo, no debes temer. En la montaña desierta al encuentro salió. La promesa de la alianza que Él nos prometió. En el mar navegando voy hacia el destino que Él me envió. Mira que ha hecho en mí, toda mi vida vueltas dio. Él siempre está contigo, Dios te acompaña a través de la oración. Con Él vences grandes batallas, transporta las montañas hacia un mundo mejor. Te conoce desde el vientre materno, Él te ha llamado del cielo, conoce tu misión. No temas, no lo dejes plantado, Él te sigue esperando, ya la puerta te abrió. Él siempre está contigo, Dios te acompaña a través de la oración. Con Él vences grandes batallas, transporta las montañas hacia un mundo mejor. Te conoce desde el vientre materno, Él te ha llamado del cielo, conoce tu misión. No temas, no lo dejes plantado, Él te sigue esperando, ya la puerta te abrió. En el mar navegando voy hacia el destino que Él me envió. Mira que ha hecho en mí, toda mi vida vueltas dio.
Santa María.